probablemente estén en Culiacán. Bienvenidos todos, Santa Fe, bienvenidos a la sesión mensual del Laboratorio de Anatomía Patológica. Le comentaba al doctor Moreno Collado, Alejandro Moreno Collado, quien le agradezco su presencia, es maestro de una institución de la dermatología en este país y fuera de él. Que este tópico en realidad nació porque hay una sesión mensual de patología infecciosa que tiene su sede, su base en la Clínica Mayo, y pues es un foro así mundial para presentar casos. Entonces, curiosamente, contra lo que uno pudiera pensar, así que se meten a discutir cosas así muy moleculares y muy complicadas, en realidad hacen discusiones magistrales sobre cosas tan simples como una tinción de paz, ¿no? Eso pasó en otra sesión acerca de la enfermedad de Whipple. Entonces, el punto central de la discusión con ellos, y que fue el punto central de la discusión en el Congreso de Cancún, es uno lee los libros y dice que la tinción de Worting-Starry es la tinción adecuada para ver las espiroquetas y diagnosticar sífilis, y pues puede parecer tan simple como lo acabo de decir. Sin embargo, la realidad es que a la mayor parte de los patólogos, en la mayor parte de los laboratorios, por no decir todos, la tinción de Worting-Starry no sale. Y segundo, aunque salga, los patólogos se sienten incómodos de hacer un diagnóstico tan socialmente incómodo, con algo con lo que no están familiarizados. Y entonces, pues vino una revolución que nos va a platicar el doctor Sergio, con la inmunistoquímica, y a la postre también hubo que tener cuidado con eso. Entonces sigue siendo una enfermedad que siempre se nos enseñó a nosotros como la gran simuladora. Siempre ha habido muchas grandes simuladoras, pero sigue siendo una enfermedad fascinante. Le doy la palabra al doctor Sergio Augusto, por favor. Gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos. Pues bueno, vamos a empezar con esta plática. Como ya bien nos introdujo el doctor Vaquera, pues bueno, vamos a ir viendo poco a poco las dificultades diagnósticas que presenta, pues bueno, una enfermedad que es tan antiguamente conocida como es la sífilis. Mm, Se estarán preguntando por qué el título. Pues bueno, decidimos usar este título porque, pues bueno, empezando un poco con la etimología de Venus, recordemos que para los griegos Afrodita era la diosa de lo sensual, la fertilidad y la belleza. Entonces, como muchas cosas que los romanos adoptaron de los griegos, pues bueno, su religión fue una de ellas, solo que pues los romanos llamaron Venus a Afrodita. Entonces, bueno, como bien saben, es muy interesante que, pues bueno, a pesar de que la sífilis fue una de las primeras enfermedades a las que se les asoció una vía de transmisión, el agente no se identificó sino hasta principios de 1900. Entonces, bueno, en realidad la gente no tenía pues idea de qué era lo que la causaba. Sin embargo, sabían cómo se transmitía. Entonces, bueno, a pesar de esto, ellos empezaron a dar tratamientos con mercurio, a base de mercurio, ya sea en ungüentos, usaban tabletas o inyecciones, y desde que empezó la pandemia de la sífilis en Europa hasta que descubrieron el agente causal y posteriormente con la producción a gran escala de los antibióticos, en particular de la penicilina, pues bueno, el tratamiento se hacía con mercurio. Pues bueno, como ya sabemos el día de hoy, la historia natural de la enfermedad, pues es la aparición de lesiones cutáneas con la posterior, pues bueno, desaparición de las mismas, y pues bueno, esto nos va conduciendo a través de las fases de la enfermedad, pero pues al utilizar el ungüento con mercurio o la pomada con mercurio o lo que sea con mercurio, pues bueno, desaparecían las lesiones y decían, oh, bueno, ya se curó, después volvió a aparecer y pues bueno, volvían a usar el mercurio. Entonces, lo que nos quiere decir esta frase, creando pues por supuesto un estigma como ha pasado a través de toda la historia, es que por una sola noche de tentación, esto iba a conllevar una vida completa de tratamiento con mercurio, y pues la decadencia que este producía a través de, pues bueno, los síntomas por intoxicación de mercurio, que muchas veces eran pues peores todavía que la misma enfermedad. Entonces, bueno, vamos a ver una breve serie de casos. Vamos a ir desde lo menos complicado o lo más habitual hasta las cosas que, pues bueno, muchas veces generan confusión y pues desgaste en las personas que lo están estudiando, porque es muy difícil llegar a la conclusión de que es una infección pues por treponema. Eh,
El primer caso que les voy a mostrar se trata de un masculino de 36 años que nos refieren solo como lesiones perianales y pues bueno, clínicamente sospechaban lesiones condilomatosas versus sífilis. Como pueden ver, esta es una biopsia de piel que, si bien aunque está pues mal orientada, es decir, la estamos viendo desde arriba y no desde el lado como esperaríamos observarla, vamos a ver que en realidad no hay gran cosa que nos llame la atención. Podemos ver la epidermis. Esta epidermis pues tiene crecimiento hiperplásico y está formando un patrón psoriasiforme que pues bueno, en realidad no es tan llamativo y a mayor aumento podemos observar que pues sí hay áreas de esponjiosis. No podemos reconocer un patrón que nos lleve a pensar en algún agente en particular. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que pues llama la atención. Podemos observar un poco de infiltrado inflamatorio. Sin embargo, pues la ausencia de un infiltrado inflamatorio prominente o pues bueno, algunos infiltrados perivasculares y lesiones, por ejemplo, por virus de VPH, que pues al estar referido como condilomas es lo que esperaríamos ver, pues descartamos la posibilidad de que sea una lesión por VPH. Entonces, bueno, muy acertadamente el clínico pues sospechó sífilis, entonces se decidió hacerle una anticuerpo para treponema, que pues bueno, como pueden observar, a su lado izquierdo, pues es positivo. Aquí podemos ver a los microorganismos, cómo se disponen en los espacios intercelulares y pues bueno, es muy, muy intensa la tinción. Aquí de rutina le hacemos también tinción de Warthin-Starry, que pues bueno, es una tinción a base de plata de la que vamos a hablar un poquito más adelante, que nos ayuda a observar pues las espiroquetas. Sin embargo, bueno, si hacemos una comparación entre la inmunohistoquímica, que pues bueno, aquí está muy intensa la tinción, y la de Warthin-Starry, pues bueno, esto en realidad es confuso, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos el anticuerpo aquí. Entonces, este diagnóstico se dictó como una dermatosis psoriasiforme con patrón liquenoide, con presencia focal de células plasmáticas e hiperplasia endotelial focal, con antitreponema positivo. Como lo mencionó el doctor Vaquera hace un momento, esto, bueno, rara vez lo vamos a ver firmado directamente como sífilis, porque, bueno, además de que genera una dificultad diagnóstica y pues si no tuviéramos el anticuerpo, este caso se hubiera complicado pues mucho más. Eh, Imagínense que llega un paciente, le dan el reporte sin que pase antes por el médico tratante y le digan así de repente, no, pues es sífilis y bueno, eso sería un gran problema, ¿no? Para el médico tratante. Entonces, eh, en esa y otras muchas razones es por las que no se firman estos diagnósticos como directamente como sífilis. El segundo caso también se revisó aquí en el hospital. Eh, la dificultad de este caso, pues bueno, generó mucha confusión en el equipo de patólogos que lo revisó. Fue pasando pues, de mano en mano, digamos, hasta que llegó a nosotros y pues bueno, finalmente se diagnosticó también como sífilis, pero bueno, aquí recibimos material referido como biopsia de ganglio linfático de cuello y una amígdala izquierda. Desde el principio llama la atención los especímenes que mandan porque, pues bueno, en realidad en todo el panorama diagnóstico que tenemos con, pues sí, de posibilidades que tenemos con este tipo de biopsias, pues nos llevaría a pensar desde una infección viral hasta algo mucho más grave y complicado como puede ser un linfoma. Entonces, bueno, al observar el caso, la primera impresión diagnóstica con la que, pues bueno, se fueron pasando el caso poco a poco fue una hiperplasia folicular linfoide con inflamación granulomatosa y microabscesos, en la que no identificaron linfoma ni en el ganglio ni en la amígdala. Les voy a enseñar las imágenes. Pues bueno, aquí podemos observar tejido linfoide en el que se puede observar áreas hiperplásicas muy floridas con un patrón que anteriormente se conocía como lisis de centros germinales, que es, bueno, esto que se ve mucho más rosa. Si comparamos alrededor lo que estamos observando, estos pues son centros germinales de morfología normal.
están muy hiperplásicos, sin embargo, llaman la atención en lo que está más bien entre los centros germinales. Eh, este tipo de patrón durante la pandemia del SIDA se consideraba pues prácticamente un estadio terminal. Eh, Igual hablando sobre estigmas, etcétera, pues bueno, esto se veía comúnmente en pacientes homosexuales que presentaban pues bueno el SIDA y se consideraba pues que si diagnosticaban esto, pues el paciente ya no tenía mucho tiempo de vida, ¿no? Pero pues bueno, eventualmente se descubrió que no solo estaba relacionado a, pues, al VIH o a la enfermedad como tal, sino que pues lo podemos ver en otro tipo de entidades. En este caso, pues bueno, si comparamos los centros germinales normales con estas lesiones, pues que se ven muy rosas, podemos observar que, pues bueno, es un infiltrado, o mejor dicho, un crecimiento de células histiocíticas que, pues bueno, recuerdan mucho a una reacción granulomatosa, como a lo mejor podríamos observarla en tuberculosis. Sin embargo, eh, como les voy a enseñar, pues más adelante no tenemos estrictamente los elementos que nos indican a pensar en un granuloma, como son los histiocitos macrófagos epitelioides, perdón, sino que vemos proliferación histiocítica y pues bueno, en el intento por descubrir algo más específico en esto, se le realizó una tinción de Paz, sin embargo, pues bueno, no arrojó nada concluyente. A mayores aumentos, podemos encontrar que en realidad no hay nada específico todavía. Podemos observar este infiltrado inflamatorio muy abundante que es linfoplasmacítico. Llama mucho la atención que, pues bueno, hay áreas donde podemos observar neutrófilos en filas, también células plasmáticas y linfoides eh, haciendo como estas filitas que están pues entre el estroma del tejido linfoide. Entonces, pues bueno, ante esta imagen, más que pensar en una infección o en un linfoma, podríamos pensar en otro tipo de entidades que generan pues este tipo de hiperplasia de células plasmáticas, como puede ser una enfermedad por IgG4 o incluso un tumor pseudoinflamatorio del ganglio linfático. Eh, si vemos otros campos, van a observar que llama muchísimo la atención que algunas de las células que están en estas áreas como proliferantes, eh, como la pueden observar aquí, es esta célula histiocítica que tiene un fenotipo pues como Langerhans, es decir, el núcleo tiene muchísimas hendiduras. Entonces, pues bueno, este tipo de núcleo también nos puede hacer pensar en otro tipo de entidades. Seguramente estas células fueron CD30 positivo. Más adelante vamos a ver la inmuno. Y también se observaron estas células de aspecto como inmunoblástico. Y pues bueno, en realidad lo que nos está diciendo toda esta imagen de infiltrado inflamatorio, pues es que hay una reacción hiperplásica muy abundante en el tejido linfoide. Entonces se consideró la posibilidad de un linfoma de Hodgkin. Entonces, como siempre hacemos los patólogos, le pedimos inmuno para CD20, que como pueden ver, pues está muy marcada en los centros germinales. En estas áreas, pues de la zona T del tejido linfoide, pues no observamos tanta proliferación, así como el CD3, que pues bueno, esperamos ver a los linfocitos T en el área pues de la paracorteza, pero pues los centros proliferativos que estamos estudiando pues no están marcando en realidad. Y a pesar de que, como ya les mencioné, esas células grandotas fueron CD30 positivas, lo que pues sí nos indicaría como, o nos llevaría de la mano a pensar en un linfoma de Hodgkin, como les muestro en esta imagen que está aquí abajo, así es como se tendría que ver pues un CD30 en un linfoma de Hodgkin con este patrón como pues de punto paranuclear. En otros marcadores, pues fue CD15 negativo, perdón. En el Hodgkin, como podemos observarlo, pues tendríamos que estar viendo una marcación y se hizo el EMP1, que es una de las proteínas asociadas también a virus de Epstein-Barr, que pues bueno, en el linfoma de Hodgkin sí son positivas. Pues bueno, se llegó a considerar también la posibilidad de un sarcoma de células dendríticas. Este lo voy a comentar un poquito más adelante, pero pues bueno, quiero que pongan atención en este patrón de marcado en el que
Observamos aquí el área que nos interesa y un centro germinal, pues, de morfología normal. Como pueden ver, la tinción, pues, es positiva en las células dendríticas que, pues, habitualmente marcan toda la periferia del, del centro germinal y se extienden como una redecita a través del mismo. Y aquí, pues, en realidad es una tinción que solo está marcando algunas áreas y en el centro de la lesión, pues, es prácticamente negativo. El Ki-67, que es un marcador de proliferación celular, pues está elevado en los centros germinales, pero en el resto del tejido, pues sí está relativamente elevado, pero no tanto como para lo que estamos esperando ante esta reacción, pues, de hiperplasia del tejido. Entonces, en la segunda impresión diagnóstica, pues sí fue como infiltración por neoplasia maligna compatible con Hodgkin por la morfología que estamos observando. Se realizó la inmuno y pues bueno, no fue en realidad concluyente para Hodgkin, entonces pensaron en un sarcoma de células dendríticas interdigitantes em, en ganglio cervical. Sin embargo, bueno, si analizamos un poquito más a fondo la inmunohistoquímica, pues bueno, esperaríamos observar más bien otro patrón de marcado y también se hicieron tinciones especiales en búsqueda de microorganismos que fueron negativas. Entonces, bueno, este caso sí es un sarcoma de células dendríticas. eh, pues ya viéndolo en retrospectiva, no se parece tanto a lo que les acabo de mostrar en el ganglio linfático y en la amígdala que vimos. Sin embargo, pues sí presenta áreas que se ven como vacías y otras áreas que se ven muy llenas de células. Y al realizarle pues marcadores, como pueden observar aquí, pues la tinción es completa, está marcando pues en prácticamente la totalidad de las células que nos interesa ver. Entonces, se descartó esta posibilidad. Sin embargo, al reunir a todos los patólogos y pues empezar a estudiar el caso de forma pues integral, alguien dijo, ¿por qué no le hacemos un antitreponema? Y pues salió positivo, como lo pueden ver aquí. Eh, Aquí podemos observar el ganglio linfático. La tinción pues es intensamente positiva en los microorganismos y también en la amígdala. Aquí podemos ver estas aglomeraciones pues prácticamente en la unión del epitelio escamoso con el tejido linfoide de la amígdala. Entonces, al final, este diagnóstico pues se dictó como una linfadenitis crónica con hiperplasia folicular y paracortical acentuada con microgranulomas con espiroquetas positivas para antitreponema. Una vez más, observamos que no sacaron directamente el diagnóstico de sífilis. Entonces, bueno, recapitulando el caso, lo que quiero decirles aquí es que en realidad muchas veces puede presentarse dificultad diagnóstica porque no observamos siempre un patrón específico como pues podemos ver en la literatura o en casos pues que son como de libro. El diagnóstico final pues fue linfadenitis crónica, positivo para antitreponema y les quise poner esta foto de una microscopía electrónica de barrido con las espiroquetas aquí. Aquí podrían ser dos espiroquetas que están como uniéndose y pues bueno, por si alguien más le recordó, eh, se los dejo para que se despierten un poquito. Entonces, bueno, vamos a ver el caso 3. Este caso también fue un caso de revisión que nos llegó a esta institución en el que, bueno, se trata de un hombre de 47 años quien inició hace 3 semanas con un cuadro infeccioso gastrointestinal por el que se le inició Bactrim a dosis y tiempo desconocido. Presentó lesiones cutáneas 1 a 2 días posteriores al inicio del tratamiento y ha presentado fiebre no cuantificada desde el inicio del cuadro sin predominio de horario, con prurito moderado. Además de eso, se reportaron adenopatías bilaterales, cervicales, axilares e inguinales. Eh, en realidad bueno, tiene adenopatías muy, pues digamos, diseminadas y pues muy llamativo el tamaño de hasta 2 centímetros, duras, móviles y no dolorosas. Se le dio tratamiento antihistamínico para el prurito y además se le administró prednisona pues, para hacerle un poquito de paro al paciente sin presentar mejoría del cuadro. Entonces, las lesiones que podemos observar pues macroscópicamente son estas pápulas y nódulos eritematosos, llegan a ser de 0,5 hasta 1 centímetro, están bien delimitadas y pues son de color rojo, o sea, eritematosas, perdón por la redundancia. Estas lesiones se presentan, pues como pueden observarlo, en tórax, en cara y cuello y además en algunas áreas pueden formar, pues, placas eritematosas.
Además de eso, el paciente presenta afectación palmoplantar, como lo pueden observar aquí, de las mismas lesiones. Entonces, bueno, esto es un dato clave que pues clínicamente sí nos puede hacer sospechar de sífilis, pero en realidad las lesiones pues no son como tan características. Entonces, a nosotros nos llega la biopsia en la que podemos ver pues algo de hiperparaqueratosis. No se observa pues como tal zona de Grens, hay infiltrado inflamatorio pues atravesando hacia la epidermis y pues como pueden ver la dermis también está muy llena de infiltrado inflamatorio. Em, en este caso pues nos va a llamar la atención que hay varios espacios que se ven como vacíos. Entonces, como nos encanta hacer siempre cuando no tenemos idea de lo que estamos viendo, nos vamos a mayor aumento. Entonces podemos observar con detenimiento que el infiltrado inflamatorio está conformado, pues principalmente por células linfoplasmacitarias. Podemos ver en la epidermis necrosis de los queratinocitos. Esto podría llegarnos a hacer pensar que puede ser un daño, pues, por el medicamento que tomó el paciente. Sin embargo, el resto de la lesión como que no cuadra para eso. Entonces, pues bueno, quiero que pongan atención aquí. Este tipo de, pues de imagen la obtenemos nosotros al cerrar el diafragma del microscopio, en el que podemos ver pues las fibras de colágeno y las células están pues metiéndose entre las fibras de colágeno. Podemos observar en algunos lugares cómo hay algunos vasitos capilares que también están rodeados por infiltrado inflamatorio. Entonces, bueno, eso nos empieza a hacer considerar nuestras posibilidades. Eh, Como pueden observar aquí, pues hay muchísimo infiltrado, pero lo que quiero que vean con detenimiento, pues es esto. Esta imagen sí es muy característica de, pues, de infecciones por treponema, en el que podemos observar, pues, un vasito al centro y, pues, mucho infiltrado linfohistiocítico perivascular y perianexial también. Em, bueno, esto es prácticamente la misma imagen, ¿no? Se realizó inmunohistoquímica. em, En este caso, pues bueno, estos son marcadores para linfocitos T y podemos observar que son muy abundantes en toda la extensión de la biopsia que estamos observando. Incluso, pues bueno, se realizó también tinción con CD8 y pues como pueden observar está muy llena. Este CD8 es para pues marcar también linfocitos T y el KI está muy elevado. Entonces, esto antes que cualquier otra cosa, pues podría hacer que nos confundamos y pensar que esta puede ser una lesión, pues más que infecciosa, relacionada con un linfoma primario cutáneo. Porque, pues bueno, la lesión tiene epidermotropismo, es decir, hay infiltrado inflamatorio linfocítico pasando hacia la epidermis. Tiene un patrón, pues, liquenoide, hay inflamación perivascular. Podemos observar atipia y, pues bueno, los marcadores para linfocitos T, principalmente CD8, son positivos y muy abundantes y hay un KI67 elevado. Entonces, nosotros al considerar nuestros diagnósticos diferenciales, de las primeras cosas que podemos pensar es una micosis fungoides. Pues bueno, como ustedes lo saben, es un linfoma primario de la piel. Entonces, pues bueno, ante la sospecha de micosis fungoides, pues sí se consideró la impresión diagnóstica como un linfoma T epidermotrópico de bajo grado de malignidad, con, pues bueno, linfocitos T positivos, CD8 positivo, etcétera. Entonces, eh, una vez más, esto reunió pues al equipo de patólogos, quienes pues bueno, dijeron como que algo no nos cuadra del todo, entonces con unas bajo la manga, siempre hay que tener una carta bajo la manga, recuerden eso. Cuestionaron al paciente y pues bueno, el paciente refirió si antecedentes de múltiples parejas sexuales, pues hombres y mujeres, en número de 20 a 25 sin protección. Les realizan pruebas de BDRL y pues bueno, están muy elevadas. Entonces, una vez más se decide hacer el antitreponema y pues bueno, salió positivo. Entonces, bueno, con esto tenemos que considerar muchas cosas. Eh, en realidad, habiendo presentado estos tres casos que pues presentaron un grado muy elevado de dificultad diagnóstica, sobre todo por la cantidad de diagnósticos diferenciales y por lo inespecífico del cuadro que observamos, eh,
Pues bueno, es complicado para nosotros llegar finalmente a un diagnóstico pues preciso de sífilis, aún más sin observar el microorganismo. Recuerden que el estándar de oro para diagnosticar enfermedades infecciosas pues es ver a la gente enfrente de sus ojos, ya sea con un cultivo o observándolo pues bajo el microscopio o con pruebas pues genéticas. Entonces, bueno, antes de seguir con la revisión, quisiera pues tratar de hacer conciencia y énfasis en que a pesar de que la sífilis es una enfermedad pues muy antigua, nos ha acompañado desde el siglo XVI hasta el día de hoy, pues es una enfermedad que se puede presentar en todos los sectores socioeconómicos. Entonces, es muy importante tanto para el patólogo como para el personal clínico que conozcan pues que las lesiones producidas por Treponema pallidum no son necesariamente pues del libro siempre, sino que puede haber una gran variedad de diagnósticos diferenciales. Entonces, seguramente en algún punto de nuestra práctica nos vamos a encontrar con alguno de los tres panoramas, que pues puede ser el linfoma que semeja a sífilis, como pues bueno, puede ser un linfoma T primario cutáneo CD8 positivo. Esta pues es una neoplasia linfoide muy agresiva, es en realidad muy poco frecuente de acuerdo a la literatura y pues bueno, las lesiones que se presentan, tal vez para una persona con muchísima más experiencia pues sea algo clavado, pero pues para los principiantes o los que no tenemos tanta experiencia, pues sí se puede llegar a confundir con lesiones pues por sífilis, como pues lo pueden observar aquí. Estas lesiones papulares con ulceración pues central o pues bueno, esto tal vez no recuerde tanto al chancro, pero pues sí a una lesión de secundarismo sifilítico, ¿no? Eh, Como lo podemos ver también aquí en las imágenes histológicas, pues bueno, hay un infiltrado muy abundante de linfocitos, hay epidermotropismo y pues también hay destrucción de los anexos cutáneos e inflamación perivascular. Entonces, esto puede ser también un factor de confusión para nosotros. Igual aquí quería hacer énfasis en los linfocitos CD8 positivos. Y pues bueno, esto es una de las cosas que hay que considerar. Hay que considerar también el segundo panorama, que puede ser una sífilis que semeje linfoma. En este reporte de caso, em, lo primero que pensaron los clínicos al observar pues a este paciente, por desgracia las fotos del artículo están en blanco y negro, entonces no sé qué pasó, perdón. Bueno, las imágenes están en blanco y negro, entonces no podemos observar a gran detalle las características de las lesiones. Sin embargo, existe una presentación de la sífilis que se llama sífilis nodular. En este caso, al encontrar pues estas lesiones que pues no se ven como las del caso que les enseñé previamente y con el paciente se presentó con linfadenopatías también, pues bueno, lo que pensaron los clínicos antes de una infección por treponema pues fue un linfoma también. Y pues bueno, el paciente empezó con su presentación clínica, con un mes de evolución antes de que fuera a atenderse, con placas no pruriginosas en pecho, espalda, cuello y cara, junto con adenopatías axilares, también pues de un tamaño aproximado al que les enseñé hace rato, de 2 a 3 centímetros sin otros datos clínicos ni datos de interés. Entonces, bueno, realizaron una biopsia en la que pues aquí no se puede observar también, pero también descubrieron un infiltrado linfoplasmacítico abundante, eh, además con algunas células histiocíticas, por lo que pues en algún momento los hizo pensar en alguna infección de otro tipo, le hicieron tinciones especiales y no encontraron nada específico. Entonces, este paciente no se diagnosticó como sífilis por inmunohistoquímica, sino que le hicieron pues primero pruebas de anticuerpos que fueron negativas, por eso es que decidieron manejarlo como un linfoma, pero posteriormente y volviendo a interrogar al paciente, descubrieron pues antecedentes de riesgo para infecciones de transmisión sexual. Le hicieron pruebas de BDRL también y pues estas fueron positivas y pues bueno, se diagnosticó al final como una sífilis. Y el tercer panorama que les quiero mencionar es sobre sífilis que puede coexistir con linfoma. Este caso, pues bueno, no tenía imágenes, entonces
pues no puse fotos representativas. Sin embargo, el caso es muy similar. En este caso, el paciente pues era también un hombre de 32 años con linfadenopatías generalizadas que se diagnosticó con un linfoma folicular de bajo grado. Eh, Posteriormente se le dio quimioterapia al paciente presentando pues algunos síntomas neurológicos como pues la pérdida de la audición, acúfenos y pues también disminución de los reflejos osteotendinosos. Y pues bueno, esto en algún momento hizo sospechar al clínico que podían ser efectos por el tratamiento. Sin embargo, pues una vez más se revisaron después del tratamiento las laminillas de una biopsia que le hicieron a un ganglio linfático. Y pues bueno, eh, ya no estaban presentes las características del linfoma, sin embargo, pues el paciente presentó también elevación en leucocitos y con estos síntomas neurológicos, pues bueno, decidieron seguir interrogando al paciente y también descubrieron que tenía factores de riesgo para infecciones de transmisión sexual. De hecho, un año previo a que se diagnosticara con linfoma, el paciente tuvo infección por gonorrea. Entonces, también al realizar pruebas, pues descubrieron que lo que el paciente tenía era una infección por sífilis, en este caso particular, pues fue neurosífilis. Una de las pues cosas que nos puede llamar la atención y algo que tienen en común los casos que les acabo de presentar en la revisión, pues es la linfadenitis por sífilis. En este caso, pues bueno, al ser localizado o generalizado, clínicamente puede hacer sospechar, pues, primero de un linfoma y al final, como lo acabamos de ver, pues, de infección por treponema. Entonces, recuerden siempre tener su as bajo la manga y preguntarle siempre bien al paciente pues, bueno, sus antecedentes. Entonces, bueno, lo que vamos a observar nosotros en la linfadenitis por sífilis, pues también es algo, pues, relativamente inespecífico, sin embargo, se conservan algunos de los elementos que ya les mencioné previamente, como pues puede ser el infiltrado inflamatorio perivascular. Podemos observar lesiones granulomatosas sin necrosis y pues bueno, un infiltrado linfocito y plasmacítico muy abundante. Hablando un poco de sífilis primaria, lo que nosotros vamos a observar en la sífilis primaria, pues como ustedes bien lo recordarán en su historia natural de la enfermedad, pues es el chancro, que es una lesión papular no dolorosa, de centro indurado digo, de centro de contorno indurado y elevado, y eh, pues bueno, tampoco es exudativa. Lo que nosotros vamos a observar en estas lesiones, y es donde habitualmente se describe la técnica de microscopía de campo oscuro de inmunofluorescencia para observar el agente. Además de esto, pues vamos a observar pues también este infiltrado linfoplasmocitario alrededor de los vasos. Vamos a observar muchas células plasmáticas, muchos linfocitos, algunas células histiocíticas. La inflamación perivascular puede llevar a la obliteración de los vasos y pues bueno, ulceración de la lesión que vamos a observar pues tanto en la laminilla como macroscópicamente. Entonces, a lo que quiero llegar con esta diapositiva es que para que nosotros podamos hacer un diagnóstico preciso, lo ideal es que la biopsia se tome desde la base de la lesión para que podamos observar pues bien todos los elementos que acabamos de mencionar, no solo en la parte de arriba o en la úlcera, porque pues como ya lo vieron, al realizar por ejemplo una toma de raspado de la lesión, etcétera, pues no vamos a llegar a ver el microorganismo. La sífilis secundaria es todavía más complicado porque presenta mucha variabilidad. Aquí, desgraciadamente, no se ve bien la foto. Este fue un caso que se presentó aquí en el hospital. Eh, Más adelante el doctor Vaquera les va a platicar sobre él. Y pues bueno, la diversidad de esta etapa de la sífilis depende completamente del estado inmunológico del paciente. Habitualmente se nos describe, o los libros lo describen como, pues bueno, las lesiones diseminadas que afectan también palmas y plantas. Sin embargo, la sífilis también se considera un gran imitador porque no siempre se va a presentar de la misma manera. Entonces, nosotros podemos llegar a observar al microscopio, pues muchos elementos, como pueden ser hiperplasia psoriasiforme, como en el primer caso, áreas de esponjiosis, mucho infiltrado perivascular. Y bueno, para no seguirlos abrumando con datos histológicos,
no solo es complicado para la parte clínica, sino también para nosotros. Entonces, afortunadamente tenemos pues bueno, diferentes patrones que nosotros podemos observar al microscopio que nos pueden hacer pensar en un secundarismo sifilítico. Ahora, bueno, voy a hablarles sobre dificultades técnicas y diagnósticas, además de pues todo lo que les acabo de mencionar. Para nosotros es muy, muy importante, bueno, realizar tinciones. Actualmente, pues bueno, la inmunohistoquímica también nos ayuda mucho. Y pues lo más reciente son las técnicas de biología molecular, que pues bueno, tal vez en algún momento, así como se pensaba que la inmunohistoquímica iba a reemplazar completamente a las tinciones tradicionales, tal vez las técnicas moleculares lo hagan con la inmunohistoquímica, pero bueno, les voy a hablar un poco sobre la tinción de Worting-Starry. Esta es de las primeras tinciones que mencionamos hace rato con el primer caso. Esta tinción pues fue introducida por primera vez en 1920. Es una tinción pues digamos modificada de otra que ya existía porque pues bueno, tal vez ustedes no lo sepan, pero así como ha habido revoluciones en la literatura, la pintura, la música, etcétera, también la hubo en la histoquímica. Entonces, pues la gente de esta época ni siquiera bueno, de la época previa, perdón, a Wartin y a Starry, más que dedicarse a diagnosticar cosas, se dedicaba como a ver quién hacía la tinción más bonita y quién podía meterle elementos pues mucho más complicados y más caros a sus tinciones. Entonces empezaron a hacer tinciones con derivados de la plata. Entonces descubrieron que al hacer tinciones con plata, pues se marcaban muchas cosas que con colorantes normales pues no se veían. La histoquímica no solo se aplicaba a los tejidos humanos, animales, sino también vegetales. Si algún día tienen la oportunidad de buscar un libro de histología vegetal, háganlo. Se pueden dar un muy buen trip con las imágenes que van a observar porque son preciosas de verdad. Pero bueno, Wartin y Starry decidieron hacer una modificación de otra tinción de plata que ya existía y descubrieron que esta teñía espiroquetas de negro. No solo van a teñir los treponemas, sino también otro tipo de espiroquetas como Legionella y Bartonella. Eh, También pueden marcar algunos bacilos que, pues bueno, a nosotros nos va a ayudar muchísimo conocer, pues, qué es lo que va a marcar esta tinción. Sin embargo, ya que, como les mencioné, marca elementos no solo infecciosos, sino también propios del tejido, pues para nosotros es muy inespecífica y digamos que las tinciones de plata, si alguien ha practicado el óleo y la acuarela, pues van a ver que a lo mejor en óleo es más fácil el control que se tiene en la pintura, pero en la acuarela pues se te bate todo. Lo mismo pasa con las tinciones de plata. Entonces, necesitamos a una persona que sepa hacer tinciones de plata, pues muy bien hechas para que sean, para que marquen lo que nosotros esperamos que marquen. Entonces, pues bueno, hay algunos grupos de estudio que han comparado la tinción de Worting con la inmunohistoquímica. Obviamente, la inmunohistoquímica resultó ser pues mucho más específica que las tinciones de plata. Eh, entonces, bueno, en realidad, afortunadamente aquí tenemos el anticuerpo para treponema, pero pues para nosotros es muy importante conocer que existen otras formas de diagnosticar el treponema u otro tipo de espiroquetas que, pues bueno, solo las tinciones que tenemos. Como pueden ver aquí, esta es una tinción de inmunohistoquímica en la que pues está marcando a los microorganismos. Como ya lo vimos en la revisión de casos, pues a los treponemas les encanta ponerse entre las células. Muchas veces se van a ver como aglomeraciones y muchas otras pues van a estar como bien repartidas entre el tejido, ahí como pues viendo la vida pasar. Y pues bueno, a mí me gusta mucho ver este tipo de tinciones. Eh, en Wartin Starry, pues bueno, en realidad la tinción no es tan específica. Podemos ver aquí, pues que a la persona que la hizo, pues a lo mejor la dejó más tiempo de lo que debía y se le aglutinó aquí la plata. Hay muchos elementos que se pueden confundir como pues, con los microorganismos, pero en realidad pues son basura que está dentro pues, del tejido, digamos, o a la hora de procesarlo, pues se contaminó, etcétera, ¿no? Hay otras tinciones como la tinción de Giemsa, en la que cuesta un poco de trabajo verlo aquí en la pantalla, pero
Pues bueno, aquí pueden ver cómo está marcando también un microorganismo. Esta no es una tinción de plata, sin embargo, pues bueno, además de, como yo lo aprendí en la facultad, que el treponema solo se veía con campo oscuro, con inmunofluorescencia, pues bueno, eso no es del todo cierto, ya que, pues bueno, al observarlo aquí, JIMS es una tinción pues también modificada de hematoxilina y eosina. Aquí podemos observar pues como tal a la célula, aquí está su núcleo, aquí hay otra célula, otras células y aquí está el microorganismo entre ellas. Bueno, a pesar de que la inmunohistoquímica es mucho más pues específica, debemos tener cuidado también porque la inmunohistoquímica para treponema no solo va a marcar al treponema pallidum, sino que va a marcar también otro tipo de espiroquetas, como pueden ser braquispira. De hecho, hay algunos casos que pues están reportados en la literatura y nosotros también tenemos aquí en el departamento, bueno, el doctor Vaquera en realidad, una colección de casos muy bonitos en las que se usan pues tinciones para descubrir infecciones pues por espiroquetas. En este caso, revisé un artículo que pues bueno, los autores sospechaban primero de una tuberculosis. Este caso también se presentó como pues adenopatías, si no mal recuerdo eran peribronquiales, pero bueno, el punto es que lo que sospecharon primero fue tuberculosis. Realizaron tinciones de Sil-Nielsen, que pues como ustedes recuerdan, tiñe bacilos ácido alcohol resistentes. Sin embargo, como que algo no les cuadró, decidieron hacerle inmunistoquímica para treponema y pues bueno, salió positivo. Entonces cancelaron lo de tuberculosis, dijeron sífilis y el paciente pues se curó. En otras tinciones, también como Warthin-Starry, este caso es otro tipo de infección. Esto no es, bueno, sí, sí es treponema, perdón, no, no es treponema, es braquispira intestinal. En este caso, pues vamos a ver el microorganismo en el epitelio superficial y pues bueno, como lo pueden ver aquí con la tinción de Wartin, pues aquí salió muy bonita esta tinción, pero pues también lo podemos detectar con la inmunistoquímica para treponema. En este caso, lo que estamos viendo es un testículo de ratón. Con la tinción de Wartin-Starry, con la tinción de Wartin-Starry podemos observar aquí algunas áreas que podrían parecer como, pues que estamos observando el microorganismo. Sin embargo, al realizarle la inmunohistoquímica, podemos observar que el microorganismo no se encuentra, pues, propiamente en el túbulo seminífero, sino pues, en el intersticio del mismo. Entonces, para nosotros es muy importante conocer dónde tenemos que buscar al microorganismo. Y bueno, esta es una colección de fotos que me permitió utilizar el doctor Vaquera para enseñarles a ustedes. Esta también es una tinción de Wartin Starry. Aquí pues podemos ver a la espiroqueta y pues viene enrollada entre las células, como ya lo mencioné hasta el cansancio. Más adelante, pues bueno, hay algunos elementos propios del tejido que también se tiñen con la tinción de Wartin Starry, como podemos observarlo aquí. En realidad estos son fibras reticulares, pues propias del tejido, que pues bueno, al no tener idea de que hay fibras reticulares que se tiñen con tinciones de plata, pues podemos confundirlas con otro elemento como un microorganismo. Y además de treponemas, pues bueno, hay otro tipo de espiroquetas que se tiñen con pues tinciones a base de plata. Y pues bueno, esto también es una leptospira. Aquí pueden pues observar muy bonito el microorganismo. Esto pues además de la dificultad técnica que presenta al hacer la tinción, también hay que entrenar el ojo porque pues bueno, esto que les estoy enseñando es a muy grande aumento. Entonces, nosotros al ver, digamos, a bajo aumento una biopsia que está teñida con esta tinción, pues no siempre vamos a detectar el elemento así de primera instancia. Entonces, tenemos que bajarnos a buscar poco a poco para, pues bueno, buscar los microorganismos. Entonces, es algo un poco más complicado de lo que podrían imaginarse. Y pues bueno, ya para cerrar esta sesión, me gustaría hablar un poco sobre pues bueno, los casos que revisamos pues son en adultos. Como ustedes bien sabrán, pues esta enfermedad no solo es una enfermedad que afecte a adultos sexualmente activos, sino que también se puede transmitir, pues bueno, de la madre hacia el recién nacido. Este caso, bueno, en este artículo nos muestran pues la momia de una niña. Esta
Bueno, este espécimen se encontró en una iglesia en Portugal, en Lisboa. Y pues bueno, como siempre a las personas que les gusta estudiar estas cosas, pues decidieron realizarle muchos estudios y descubrieron a través de pues, estudios de rayos X que la paciente tenía lesiones que pueden ser compatibles también con sífilis. En particular, pues observaron la destrucción pues, de la metáfisis de los huesos largos. Y pues bueno, esto representa un signo radiológico que se me acaba de olvidar el nombre, pero pues bueno, también lo podemos observar en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, hay que crear conciencia sobre que la sífilis no es solo una enfermedad, eh, pues bueno, estigmatizada, que solo pues afecte a un grupo de personas en particular, sino que pues bueno, cualquiera de nosotros ante pues bueno, en cualquier tipo pues, de contacto íntimo podemos también contagiarnos, esto puede transmitirse y pues bueno, lo importante de esto es que pues se quiten del estigma de ser, como lo mencioné al principio de la presentación, una noche con Venus, toda una vida con Mercurio, porque pues bueno, tenemos que conocer estas entidades, tenemos que estar conscientes de que pues también nosotros somos propensos a contagiarnos de alguna manera. Y pues bueno, finalmente, al realizar la investigación para esta sesión, pues me encontré con varias fotos de Atlas en los que, pues como pueden observar aquí, eh, casi todos son dibujos. Lo que está al centro es una foto de una treponematosis endémica en África, no relacionada a sífilis. Pero pues bueno, antes de que se inventara la cámara fotográfica, pues ya los artistas hacían imágenes pues representativas para que las personas pudieran conocer el tipo de lesiones que se producían con la enfermedad. Y pues bueno, por si a alguien le llama la atención, eh, pueden buscar esto en internet como Atlas de enfermedades venéreas el autor se llama Franz, no recuerdo el apellido. Y bueno, finalmente les dejo al doctor Vaquera para que nos haga retroalimentación y despida la presentación. El doctor González Cruz sí es un famoso patólogo mexicano, a quien el Hospital ABC le concedió el premio de excelencia médica. ¿Cuándo fue, Moreno? Hace como en el 2010, 12, ¿verdad? Es un excelente patólogo, excelente escritor. Tiene un libro, él escribe en inglés y todas sus obras están traducidas al español. Hay un libro que editó la Universidad Autónoma de Puebla sobre la naturaleza de las cosas eróticas. Había un psiquiatra aquí, ¿cómo se llamaba? Treviño. Ángel, sí. Entonces él hacía un curso anual de psiquiatría y entonces me dijo, oye, da una plática en el curso de psiquiatría. Pues yo soy patólogo. ¿De qué quieres que hable? Pues de la adolescencia. ¿No? ¿De la adolescencia de quién? Entonces, este libro sobre la naturaleza de las cosas eróticas, en el capítulo 1 habla de la atracción de los hombres hacia las mujeres. El capítulo 2 habla sobre los celos, ¿no, Mexique? En el tercer capítulo es un capítulo sobre el Marqués de Sade. Entonces él está casado con una mujer china muy culta y muy intelectual y ve qué pasa a su mujer y agarra un libro y lo bota así, el bote de la basura y va y lo recoge y es el libro que salió en unas diapositivas atrás del Marqués de Sade, La filosofía del tocador. Y le dice, oye, ¿por qué tiraste esto? Y dice la señora, porque sé reconocer la basura cuando la veo. Y entonces él inicia un ensayo. Y sobre ese ensayo hice esa plática que me pidió el psiquiatra. Y de ahí viene esta frase. La plática fue diseñada originalmente con la idea de que, bueno, no se puede hablar de sífilis sin hablar de sexualidad. Y si vas a hablar de sexualidad, pues es muy probable que en algún punto de la plática hables del Marqués de Sade. Por eso es que viene la cita a cuento. Eh, pues esperamos haberles dado un repaso de todo lo que es esta enfermedad. O sea, no son casos que sucedan en otro hospital. Cuando estudiaba patología en el hospital de nutrición, a veces llegaba el doctor Ángeles con una lámina, ¿no?, de su privada. Vean esto. Y entonces la frase era, es que esta es patología de hospital general, ¿no? Patología avanzada de enfermedades, tumores muy avanzados, etcétera. Aquí, como siempre, vemos lo mismo, pero mucho más incipiente. Este, este tipo de enfermedades suceden en el hospital, suceden en nuestros pacientes. Y como dice muy bien Sergio, no tiene que ser el estigma de como cuando llegan así, no, pues aquí está esta biopsia de nariz y el paciente es cocainómano.
No, pues por favor, ¿no? O sea, hay artículos serios sobre histopathology of drug addiction que hay que conocer, que hay que conocerlos y que tienes que saber qué buscar. Entonces, me voy a callar para que si alguien tiene alguna opinión en la línea o en Santa Fe. ¿En Santa Fe alguien tiene algún comentario? ¿En la línea alguien tiene algún comentario? Adiel, si me ayudas, por favor. O Doctor tú Jara, mismo, pues tú tuviste un caso de los que se presentaron aquí. Así es. Y cuéntales cómo llegó el doctor y me dijo, el paciente lo negó todo, ¿no? Y la biopsia llena de treponemas. Efectivamente, Cuando mandaron la biopsia de ganglio y la de amígdala, decía el médico, pero ¿cómo llegó a la amígdala? De acá, ¿no? no, ese no era mío. El que No, ese fue no era mío, tuyo, ni voy a decirte quién era. no más que la foto que presentaste, creo que te pasé una foto bastante desafortunada. Voy a ver si puedo compartir aquí mi pantalla. Aquí tengo una un poquito más demostrativa. A lo que voy con enseñar la foto, yo sé que Es presumirnos que tú también tienes un llegas con caso el de doctor adelante. Vaquera y a ver. En Santa Fe parece que tienen algún comentario en lo que te desatoras, Sí, Adiel. sale, va. Doctora, sí, si tiene algún sí, comentario, el adelante, por doctor favor. Jalabe tiene un comentario, doctor. Bueno, nada más un comentario muy rápido. Efectivamente, cuando uno detecta una sífilis primaria con un chancro, pues no es necesaria la biopsia. Con la pura clínica podemos dar el tratamiento con un par de inyecciones de penicilina benzatínica de 1.200.000 cada una y con esto mejora sin necesidad de llegar a la biopsia. Pero yo quería hacer un comentario en relación a estos aspectos históricos. En el Museo de Antropología de Jalapa, cuando hace algunos años tuve la oportunidad de acudir, la guía ahí que nos estaba presentando todo, nos decía, mira, a estos niños los mutilaban sus dientes a recién nacidos, pero eran impecables los dientes e idénticos a lo que es la sífilis congénita, los dientes de Huntington que se describen como dientes en astilla. Entonces yo cuestioné esta situación ante un grupo grande de turistas que estábamos ahí y me dijo, no, es que era una costumbre que los mutilaban perfectamente. Pero finalmente, ya cuando terminó el tour, me llamaron con el director ahí del Museo de Antropología de Jalapa y bueno, dijo, bueno, es que sí, a veces inventamos algunas cosas para que los turistas sepan esta situación. Entonces es importante que veamos, ya no vemos tanto estos dientes de Huntington, pero efectivamente desde que nacen son dientes en astilla muy típicos y que históricamente no debemos en un momento determinado de inventar esto en estas situaciones. Me pareció una sesión muy interesante y creo que aprendimos mucho. El diagnóstico diferencial, efectivamente, como se comenta, es muy importante y bueno, la verdad es que creo que aprendimos mucho en este día. Gracias, Pep. Consideren que el segundo paciente es un paciente joven que vino al hospital con un diagnóstico de un sarcoma a recibir quimioterapia. O sea, aquí fue donde le dijeron que tenía sífilis, se fue con 2 ampolletas de penicilina, no entendió bien qué estaba pasando, se fue molesto. Pero al tercer paciente, bueno, pues imagínate que tiene esto y le dan esteroides, ¿no? En nutrición había una autopsia de un señor que tenía lepra, que es otra cosa, pero le dieron también, la diagnosticaron mal y le dieron esteroides. Y pues se diseminó la enfermedad como se disemina en los ratones. ¿Hay Bueno, ahora algún? sí ya estoy pudiendo compartir la imagen. Aquí la ven, aunque está un poquito chiquita porque es del celular, pero llegó con varias de estas úlceras en el paladar, en la parte posterior de la faringe, en el labio superior. Este es del labio inferior y de aquí fue donde tomé la biopsia. ¿Por qué tomé la biopsia? Porque no tenía yo ni la más remota idea de qué se trataba. Para todos fue una sorpresa y como ya bien dijiste, el paciente negó todo. Obviamente, pues venía con su esposa, ella fue la que lo trajo a consulta y luego con el infectólogo, pues también negó absolutamente todo, pero obviamente pues no la pescó por irse a bañar a alguna alberca contaminada o sentarse en un excusado que estaba sucio, ¿no? Entonces, pues estuvo con Venus y pues bueno, afortunadamente ya no le tocó estar con mercurio, sino le tocó la penicilina. Pero, También duele mucho la penicilina bueno, son unos benzatínica. cuantos tickets. Aquí tenemos al doctor Moreno Collado, que seguramente Sí, exacto, me en quitaste la su palabra. andar por la milicia le han de haber tocado muchos casos de sífilis y diagnosticados directamente a la observación clínica. Doctor, si quiere hacer algún Regálanos un comentario. comentario, Alejandro, por favor. Más, por favor, para que se escuche en Santa Fe. Desde luego, esta es Gracias. una
muy importante sesión, porque eso nos debe recordar una parte. La sífilis es uno de los ejemplos de enfermedades en la historia de la medicina en donde nos hace muy necesario tomar en cuenta la correlación entre la clínica y la patología. Los patólogos reciben un pequeño fragmento de algún tejido y obviamente tienen muchas dificultades si no tienen la información de la clínica. La enfermedad de la sífilis es una de las que nos permite conocer medicina en general. Todo, desde la epidemiología, la clínica, ahora lo vieron con la patología muy actual, con anticuerpos monoclonales para el treponema, pero con la clínica es muy probable que se pueda hacer un diagnóstico. Esa imagen clínica que presentaron del joven es un secundarismo sifilítico típico y hay que reconocer la historia natural de la enfermedad para conocer que tiene los 3 periodos, desde los chancros, como este de la cavidad oral, que pueden ser múltiples, habitualmente son únicos, pero, insisto, la clínica va a ser básica. Y esta enfermedad tan estigmatizada desde su origen, desde que se conoció en 1493, coincidiendo con el regreso de los viajes de Colón y que hizo posible el tener que pensar de dónde se originaba la enfermedad, si del viejo mundo o en el nuevo mundo. Obviamente, allí se iniciaron las grandes epidemias con lo que se inició con la guerra de Carlos VIII de Francia, que fue a conquistar a Italia, y se inicia una parte muy importante que es esto de lo xenofóbico. Todo mundo se echaba la culpa. Por eso fueron conocidas como el mal gálico, el mal napolitano, el mal español, el mal de los judíos, el mal de los puercos. Es una enfermedad que llamó mucho la atención porque permitió el que se hicieran epidemias enormes. En esa época, la enfermedad era mucho más intensa y desde luego, después de los periodos, llegaba a tener las manifestaciones en todos los órganos. Uno de ellos, pues, es especialmente el sistema nervioso, la neurosífilis, que se ha visto en los últimos años, a partir de 1980, el resurgimiento de la sífilis, que se pensaba que había sido ya controlada con la aparición de la penicilina en 1940, pero vino la infección del VIH y esto hizo que nuevamente hubieran nuevos brotes, ¿no? Sífilis enseña muchísimo y desde luego hay que tener la información de la clínica. Esas lesiones de las regiones palmoplantares son específicas y prácticamente únicas de la sífilis, ¿no? La pápula y la erupción, desde luego, pudieron haber pensado en un linfoma que no es la micosis una vez que fungoide. ya las viste todas. Una vez en Tijuana nos enseñaron una forma hiperqueratóxica, muy impresionante. Perdón. Hay otro comentario, perdón, del doctor Luis Muñoz Fernández que está en línea. Doctor, si quiere abrir su micrófono, por favor. Gracias, Sí, ya Luis. está abierto. Bienvenido. Gracias. Bueno, como se han hecho referencias históricas, literarias de esta enfermedad reemergente, nada más algo que a mí siempre me llamó la atención en la versión de la película Drácula de Francis Ford Coppola en 1992. Aparece un médico que es muy importante en la historia, el doctor Abraham Van Helsing, que dirigiéndose a sus alumnos
Les dije, hemos pasado de la civilización a la sifilización. Me parece una bonita frase y solo la quería compartir. Gracias. ¿Más tiene algún comentario? Si no hay más comentarios, están aquí la carta de agradecimiento por esta brillante presentación. Tenemos el recordatorio para la semana próxima, pacientes que no tienen nada, que sea precedida por el doctor Alberto Lifshitz. Importante recordarles que pueden ver las sesiones en línea. Está todo el catálogo de las sesiones que han existido para que las puedan revisar y ver nuevamente. Les recordamos la inscripción para el crucero del 1 al 9 de noviembre. Va a ser en el Caribe, inscríbanse. Y muy importante recordar que un valor importante en nuestra institución es la filantropía, y la carrera es uno de los aspectos familiares que les invitamos absolutamente a todos, residentes, estudiantes, familiares, amigos, a participar. Es para el sábado 24 de mayo y se nos están sumando más asociaciones a las que se van a apoyar con esta carrera. Entonces, les invitamos a participar. También para el Save the Date, para manejar con tratamiento de manejo de síndrome de Ehlers-Danlos. Y finalmente, les recordamos la parte de 31 de marzo, fecha límite de pago de nuestra anualidad, como todos los asociados, y también recordar que el pago de la responsabilidad médica también. Entonces, muchísimas gracias a todos.